el testimonio de quien fue electo presidente de Venezuela y no pudo asumir. Edmundo González Urrutia dijo esto a propósito de la caída de Maduro. Venezolanos, los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio. Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, solo entonces podrá iniciarse de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición democrática. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Entre ellas, una es ineludible: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional. Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta. Nosotros somos una fuerza leal a Venezuela, leal a la democracia, al Estado de Derecho y a la dignidad de sus ciudadanos. Tal y como lo establece el artículo 5 de la Constitución, nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro. Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado. Nos debemos exclusivamente a los venezolanos y a la voluntad soberana. Por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción de que la transición debe construirse con firmeza. Ahí está entonces González Urrutia pronunciándose hace instantes nada más a través de las redes sociales en Venezuela, pidiendo un punto, ¿no? Empieza por ahí, la libertad de todos los presos políticos. Nosotros tenemos a Gendarme Gallo allí, entre otros. Hay otro argentino también detenidos ilegalmente, no se sabe su situación. Veremos qué dice el actual gobierno de Venezuela, que encabeza Rodríguez, un gobierno de interinato, digamos. Pero te pido tu opinión, tu reflexión de esto, Gabriel. Me parece clave lo que está marcando el presidente electo Edmundo González, el primer paso para avanzar con una transición. Y si Delcy Rodríguez quiere dar un gesto que evidencie su intención de cooperar con la administración del presidente Donald Trump para avanzar con esta transición, el primer paso tiene que ser la liberación de los cerca de 1000 presos políticos que hay actualmente secuestrados en Venezuela. ¿Cuántos? Cerca de 1000. Más de 900 presos políticos. De ellos hay más de 80 que son rehenes extranjeros. Sí. La tiranía chavista es actualmente la organización terrorista con más rehenes extranjeros secuestrados en todo el mundo. Y como saben, hay por lo menos 2 argentinos, Nahuel Gallo, el gendarme, y Germán Giuliani, otro argentino que también está secuestrado en Venezuela. Hubo hace un par de semanas una liberación de presos, ¿verdad? Sí, hubo el 25 de diciembre, se liberó unas cuantas decenas de presos políticos. Presos políticos fueron excarcelados, no liberados, porque siguen con medidas cautelares que les impiden declarar a los medios de comunicación, salir del país, con muchas restricciones. Básicamente no están libres, siguen prisioneros dentro del propio país. Y el 1 de enero también fueron excarcelados otros 60 presos políticos, todo muy irregular, no había una lista oficial. Los familiares tenían que estar tratando de identificar si su ser querido había sido liberado o no. Por eso llamaba la atención, ¿no?, que esas excarcelaciones se estaban produciendo y sorprendió lo que finalmente ocurrió la madrugada de ayer, esta acción, porque
uno podía pensar que estas excarcelaciones lo que buscaban era distender de alguna manera, que podría haber en silencio algún tipo de negociación entre el régimen de Maduro y la administración del presidente Trump, pero finalmente vimos el desenlace que hubo. Gabriel, esta tarde veíamos una movilización pro Maduro ahí en el centro de Venezuela, pero ¿qué te dicen tus contactos, tus familiares, tus colegas, los que no pueden expresarse en Venezuela? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el clima en las calles? Bueno, la sensación es de bastante calma, mucha cautela y expectativa. También mucha prudencia, que incluso fue el llamado de la líder María Corina Machado a los venezolanos que se mantuvieran en sus casas, atentos a su próxima comunicación, si en efecto era necesario tomar alguna acción de movilización ciudadana para hacer valer una transición democrática real y plena, ¿no? Que es el objetivo de todo este movimiento por la liberación de Venezuela, y que fue además lo que decidimos los venezolanos el 28 de julio de 2024, cuando Edmundo González Urrutia fue electo con cerca del 70% de los votos, una diferencia de casi 40 puntos sobre Nicolás Maduro. Bueno, quiero darle también la bienvenida a Lisette Luque, que está aquí en el piso de TN, que es de Alianza por Venezuela, está aquí en Argentina ella también. Quiero pedirle su primera mirada sobre lo que ha pasado, Lisette, y sobre lo que está pasando ahora después de la caída de Maduro. ¿Qué sabés? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo analizás todo lo que está sucediendo en Venezuela? Bueno, sin duda creo que es el inicio de la tan esperada libertad de nuestro país para la restitución y la transición hacia una democracia plena que nos permita justamente volver a casa, ¿no? Hace unos minutos, bueno, veíamos recientemente las declaraciones del presidente electo, Edmundo González Urrutia, en el que habla de la liberación de los presos políticos, y justamente eso es lo que también las organizaciones estamos exigiendo, la liberación de los presos políticos, porque son más de 1000 detenidos que han sido secuestrados, torturados, han sido desapariciones forzadas. Muchos de ellos se les ha negado la defensa privada, o incluso también han sido aislados y torturados. Entonces yo creo que lo que estamos viendo estos últimos días responde también a una demanda constante de la sociedad venezolana, de la captura y la extracción del líder de un sistema criminal que está vinculado con lo peor de la humanidad en este momento, como lo es el terrorismo, como lo es el narcotráfico, y que a los venezolanos, por supuesto, que nos deja nuevamente un faro de esperanza para avanzar hacia ese proceso de transición a la democracia plena y a la libertad plena de nuestro país, que esto recién está comenzando. Ahora quiero hacerle la pregunta a los dos, ¿no? Empiezo por vos, Lisette, que estás hablando. Maduro ya no está en el gobierno, pero el resto son los mismos. La vicepresidenta, Diosdado Cabello, es decir, ¿el chavismo sigue vigente? Bueno, nosotros creemos que las transiciones van a suceder los próximos días. Recordemos que es muy reciente lo que pasó. Estamos frente a los sucesos, a los acontecimientos, estamos siendo protagonistas, estamos viviendo la historia de la política y de la historia venezolana, ¿no? Mañana recién va a ser el primer día hábil post-extracción de Nicolás Maduro, así que habrá que ver muy bien, como decía mi compañero Gabriel, cómo Delcy Rodríguez justamente pretende cooperar para que la transición sea ordenada y realmente suceda. Pero yo quiero dejar como algo muy claro: los venezolanos el 28 de julio ya dimos un mandato popular de lo que queremos para nuestro país, y es que Edmundo González Urrutia pueda asumir. Bien. Gabriel, entonces, sigue Rodríguez, Diosdado Cabello está ahí, se ve que está ahí. Hoy escuchamos al ministro de Defensa haciendo como una especie de amenaza para que devuelvan a Maduro. Entonces, ¿qué pasa con el chavismo? Bueno, creo que las últimas declaraciones que dio el presidente Donald Trump a un medio estadounidense el día de hoy, amenazando prácticamente a Delcy Rodríguez que si no hace lo correcto puede sufrir un desenlace incluso peor que el de Maduro. Creo que es bastante claro la postura que está marcando la administración estadounidense. Y Delcy Rodríguez, hay que decir que como
cabeza de esta estructura criminal, ella es responsable justamente de la situación de los presos políticos, porque ella, actualmente como vicepresidenta del régimen, es la encargada, por ejemplo, del funcionamiento del helicoide, el principal centro de torturas de Venezuela. Sí. Lo que ocurre allí y las personas que están allí encarceladas básicamente están a su cargo. Entonces, si ella quiere realmente cooperar con esta transición que está marcando Estados Unidos, ese debería ser uno de los primeros gestos que tiene que tomar. ¿Y por qué creen que Trump elige a Delcy Rodríguez y la verdad que, no sé si la palabra es ningunear, pero ningunea a María Corina Machado diciendo que es una persona débil? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Hay que resaltar allí que María Corina en estos momentos está fuera del país, porque recordemos que salió para recibir el Premio Nobel de la Paz. Edmundo González Urrutia está exiliado desde el año 2024 por la persecución del régimen, y de alguna manera la administración del presidente Trump pareciera que lo que está buscando es que haya una especie de continuidad en el sistema, no para que permanezca la dictadura, sino para que estos jerarcas del régimen que actualmente están en el poder puedan dar paso y una apertura progresiva. Es lo que pareciera que están buscando, según las últimas declaraciones que ha dado el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio el día de hoy, planteando que lo primero es, bueno, que el régimen corte con sus vínculos con organizaciones terroristas iraníes, que cese el financiamiento a organizaciones criminales, el uso del petróleo venezolano para financiar a estas mismas organizaciones irregulares, son algunos de los primeros objetivos que se ha puesto Estados Unidos. Ahora vamos a hablar del petróleo, ¿no? Sería como un intento de preservar una estructura de mando y que no caiga en el caos la transición, porque cualquier transición va a ser muy compleja para el que asuma, sea González Urrutia u otro, porque digamos los problemas que se enfrentan después de un sistema tan rígido de poder muchas veces terminan cayendo en el caos. Quizás sea eso, ¿ustedes piensan que puede ser lo que Trump tiene en vista, evitar el caos? Yo creo que es así. De hecho, bueno, Delcy no tiene una solicitud de captura, a diferencia de otros como Vladimir Padrino López o como Diosdado Cabello, quienes han estado al frente. Y yo creo que lo que pudiese estar pasando es justamente que la transición la esté coordinando a través de Delcy, que se esté coordinando a través de Delcy. ¿Pero llama la atención eso? Absolutamente, pero creo que también es un cuidado para Edmundo y María Corina, y creo que, bueno, los últimos años Edmundo y María Corina, y los últimos meses particularmente, han estado a la altura de lo que demanda la sociedad venezolana, han movilizado y capitalizado el deseo de las familias venezolanas de reencontrarnos y de reconstruir un país. A mí también me llama mucho la atención que hoy quienes deciden o quienes ellos dicen que los acompañan en su movimiento político no estén en las calles. Se habla de un secuestro, pero la participación popular, digamos, sus simpatizantes deberían estar acompañando o alertando lo que sucede, y no es así. Hay un silencio y una calma en Venezuela que responde a justamente la directriz de María Corina Machado, que es al pueblo venezolano, prudencia, claro. Y si algo creo que hemos aprendido durante estos años es hacer también, a escuchar con mayor atención para poder capitalizar y lograr ese cambio político que los venezolanos estamos esperando. 19:27 minutos aquí en nuestro país, la República Argentina. Se están produciendo novedades, atención, novedades en torno a lo que ha pasado